Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, ¿se nota la presentación en la pantalla? Por favor, les pido que me confirmen. Sí, ingeniero. Listo, muchas gracias. Em, Dentro de lo que hemos podido observar en la primera sesión, hemos tenido claro, ¿no? La idea de hacer un mantenimiento, de por qué implementamos o por qué incluyen dentro de nuestra currícula un curso electivo que tiene mucha importancia. Aparentemente, podríamos decir de que eh, el mantenimiento no va a tener mucha relevancia. ¿Por qué? Porque simplemente se basa en ver, hacer una observación de que el pavimento esté en óptimo estado, se haga un seguimiento, pero desde el momento que se implementa la norma técnica del Manual de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Viales, es que cobra importancia. Y es que justamente el mantenimiento lo que nos da es la garantía para lograr el periodo de vida útil que debe cumplir un pavimento y en ese periodo de tiempo brindar la serviciabilidad a los usuarios. Cuando hablamos de serviciabilidad, tenemos que hablar de que un pavimento tiene que ser pues funcionalmente de manera regular. Tiene que existir la famosa regularidad y para ello determinamos lo que se llama la rugosidad dentro del pavimento. Lo que fundamentalmente hace es revelar las fallas que puedan tener, ya sean los tipos estructurales flexibles o rígidos. En esta parte, lo que vamos a ver previo a un mantenimiento, a un procedimiento, eligiendo la técnica que sea, es la evaluación estructural de pavimentos. Entonces, ¿qué se hace primero? Lo primero que tiene que ustedes evaluar, ver las condiciones en las cuales se encuentra el pavimento. Entonces, nosotros tenemos que tener fundamentos teóricos claros, por decirlo así, entendiendo que un pavimento tiene pues ciertas condiciones. Nosotros debemos de tener claro lo que tiene en condición el pavimento y cuál es la definición. Nosotros consideramos dos tipos de pavimento, un pavimento flexible y un pavimento rígido. ¿Qué lo diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un pavimento rígido y un pavimento flexible? A ver, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. En el material y tiempo de utilidad. Correcto. Si hablamos de un pavimento flexible, ¿de qué está compuesto? A ver, Carpeta asfáltica, base, subbase y subrastante, ingeniero. correcto. En otras palabras, lo que va a predominar es el material asfáltico, ¿no? O sea, estamos hablando del asfalto. Lo consideramos como un material flexible, ¿no? En cierto modo, eso de ahí. Perdón, un momentito, por favor. A ver, continuemos. Y si estamos considerando que es el asfalto el que vamos a utilizar como material de, vamos a decir, de la estructura final, que en este caso sería la superficie de rodadura, que está en base a una carpeta asfáltica diseñada. Ustedes creo que actualmente están haciendo lo que se llama diseño de pavimentos o pavimentos.
y están haciendo lo que es el diseño. Y para llegar a un diseño, lo que ustedes calculan, ¿qué cosa es? Espesores de la estructura, del pavimento. Tal es el caso, la subbase granular, la base y el espesor de la carpeta de rodadura. En este caso, para el caso de un pavimento flexible. Entonces, ¿qué lo diferencia de un pavimento rígido? ¿Cuál es el material predominante en ese caso? El concreto. ¿Concreto? Hidráulico. Correcto. Entonces, estamos hablando del concreto. En ambos casos, fíjese que hay una cierta diferencia. No es diseñar de forma similar, puesto que un material flexible tiene la siguiente característica. ¿Cómo nosotros evaluamos esa diferencia? En función, pues, al comportamiento mecánico que va a tener la estructura, que es la que tiene que tener la capacidad de soportar, ¿ya? Soportar las cargas de impacto que generan el movimiento de los vehículos. En esta figura, aquí en la figura, se puede observar a un pavimento flexible sometido a una carga. Si bien es cierto, estamos trabajando sobre una estructura completa, por decirlo así. En ambos casos tiene una superficie de rodadura que equivale a la rasante de esta sección transversal de un pavimento. Entonces, aquí ustedes en la capa superior observan un pavimento flexible. Este pavimento flexible, sometido a una carga, puede traducirse en grandes deformaciones, por decirlo así. Entonces, podemos observar de que estas se manifiestan y deforman de manera puntual en un cierto punto. Como esto es lo que sucede, la deformación actúa y estas pues transmiten carga hacia el estrato inferior. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Por eso que le sugiere que para disipar esa carga se tenga que diseñar un espesor de una capa de base y sobre esta, por debajo de la capa base, una capa subbase con un determinado espesor, llegando a la capa subrasante de un suelo estabilizado. Entonces, la distribución de las cargas tiene que hacerse de forma gradual, donde se colocan espesores de capas, los cuales empiezan a disipar la energía de manera puntual, por decirlo así. A diferencia de un pavimento rígido, donde usted hace una losa de concreto, donde la losa es la que absorbe la mayor cantidad de energía. Entonces se producen pequeñas deformaciones y esto se pronuncia a lo largo del tramo, entendiendo de que un asfalto no es similar a uno de concreto, porque el concreto se hace por secciones, por paños, por decirlo así. No voy a hacer yo, así como el asfalto, una tira de 10, 15 kilómetros en una sola sección, eso no me va a funcionar, porque obviamente tiene un límite de paño, por decirlo así. Por eso es que hace en secciones, en los cuales después están selladas por juntas, ¿no? Entonces, esa losa de concreto tiene la capacidad de absorber la carga que ejerce una carga puntual y la distribuye a lo largo de la losa de concreto. Entonces, para ello, lo único que sugiere tanto la norma americana como la norma peruana es que se diseñe solamente una capa base o subbase de un material granular también. Entonces, si la carga ha sido disipada en la parte superior por el pavimento de concreto, esta llega a tener más o menos una distribución en esa misma forma.
y así sucesivamente llegar hasta la capa subrasante, que es el terreno estabilizado. En ambos casos, si ustedes se fijan, la capa subrasante puede tener pues justamente el mismo espesor, las mismas características, porque lo que se busca es estabilizar la subrasante. Ahí es pues donde reemplazan el material, ¿no? Y hay formas de estabilizar desde los métodos químicos, físicos, mecánicos, y una cuestión práctica y solución más rápida, pero muy costosa, es el pedraplenado. Entonces, en el primer caso de los pavimentos flexibles, la carga puede llegar hasta la subrasante, que es el terreno estabilizado, con grandes tensiones justamente en la subrasante. Mientras que el pavimento rígido absorbe totalmente las cargas, la losa de concreto, llegando con pequeñas tensiones a la subrasante. Una opción que podíamos traducirlo en comparación al pavimento flexible, más costosa, pero con un costo-beneficio a largo plazo. La alternativa más barata, por decirlo así, siempre ha sido la elección de un pavimento flexible. Eso nos ayuda, ¿no? Finalmente a entender cómo es el comportamiento de un pavimento en sus distintas formas o tipos, por decirlo así. Ahora, ¿hay más tipos de pavimentos? Sí, tenemos el pavimento articulado, ¿no es cierto? Que es con secciones, el semiflexible, por decirlo así, que es una combinación, pero que no son muy frecuentes en el uso de carreteras, más es dentro de un espacio urbano. Entonces, el pavimento, por decirlo así, el pavimento flexible, tiene una forma y un mecanismo. Desde hablar del desempeño del pavimento y los indicadores de su comportamiento. El desempeño de un pavimento se traduce por la capacidad aceptada de la rodadura. Nosotros podemos ver que el pavimento tiene cierta función. Se traduce básicamente en trabajar para el diseño en el cual se ha dado. Por eso que ustedes calculan un factor de eje equivalente que está pues bajo una solicitación de carga. ¿Cómo lo calculamos? De una estimación en campo mediante un aforo vehicular para determinar un valor muy fundamental, que es el ESAL de diseño. Entonces, bajo esas condiciones diseñadas, entonces el pavimento tiene que tener la capacidad de soportar justamente. Hablamos desde periodos de vida útil en función a qué cosa. Aquí hay un valorcito, el tránsito promedio diario, anual, diario semanal, ¿no es cierto? Y el tránsito diario, que eso con el correr de los tiempos puede llegar a variar. Generalmente la tendencia es a qué cosa? A que va a crecer. La segunda es una adecuada fricción superficial. Los pavimentos llegan a un punto de rugosidad ni tan extrema ni muy lisas, por decirlo así. Porque no vayan ustedes a identificar los pavimentos donde generalmente se ve superficies totalmente lisas, no van a decir porque les ha salido muy bien. Ese es un tipo de falla, señores. Y ese es un tipo de falla en el diseño, justamente del diseño del asfalto que están utilizando ustedes. La geometría apropiada para la seguridad vial. Bueno, esto hace relación justamente al diseño geométrico que tiene la vía. Dependiendo al tipo de vía y la categoría en la que se encuentra, esto tiene que estar de acuerdo a las disposiciones técnicas sugeridas. Finalmente, una apariencia o estética que da pues la cara, ¿no?, del pavimento para su presentación. En relación a estas cuestiones, para cada uno de estos aspectos de desempeño del pavimento, son pues calificados por los indicadores de su comportamiento.
Si en la capacidad aceptada de rodadura medimos las fallas visibles, llegando a un porcentaje que ya no es aceptable, la vía se considera como no servicial. Si hay una adecuada fricción superficial, entiéndase de que existe una capacidad estructural, o sea, no hay deformaciones. Las famosas deflexiones que aparecen en el pavimento, lo que hace suponer que está habiendo un tipo de falla en la parte estructural. La geometría apropiada para la seguridad vial, bueno, puede generar fricciones en la superficie para generalmente determinar la rugosidad en términos de serviciabilidad. La rugosidad, ¿qué nos revela? Pues las fallas, señores, las fallas. Para eso vamos a ver y vamos a identificar los tipos de fallas que se presentan, pues justamente en las diferentes vías. Entonces, hablamos sobre fallas con términos médicos conocido como patologías, ¿no? Un término no muy utilizado de forma técnica, diría patologías, porque es un término médico lo que se utiliza en ese sentido. La clasificación de daños en pavimentos flexibles según el Manual para la Inspección Visual del Pavimento Flexible pasa por identificar estos, ¿no? El manual nos da justamente las consideraciones para poder identificar los tipos de falla. En forma genérica, señores, pueden existir los siguientes: fisuras, que los caracterizamos de acuerdo a sus características en tamaño, en forma y en profundidad. Para cada caso, las deformaciones que puedan presentar, las pérdidas de capas estructurales, que son casos extremos, y daños superficiales. Si nosotros hacemos la inspección a un pavimento ya existente por un periodo de tiempo, ya no lo sabemos, siempre va a revelar algún tipo de falla. Nosotros tenemos que tener implementado un método de evaluación validado. No quiere decir que uno se va a inventar el método, así al margen de que sea una inspección de manera visual, porque aparentemente usted, si ha tenido o si tiene conocimientos de ingeniería y en el área de geotecnia y diseño de pavimentos, puede usted decir definitivamente de que puede o no existir fallas cuando observe usted un pavimento dañado, pero eso no sería válido porque no estaría catalogado dentro de un método validado. Y para ello existen muchos, ¿no? Que nos dan pues justamente, finalmente, el diagnóstico del estado actual de una vía y la condición de la superficie de rodadura. Si hablamos de fisuras, estas pues aparecen de diversas formas: fallas longitudinales, transversales, que corresponden a la discontinuidad en la carpeta asfáltica en la misma dirección del tránsito transversal a ella. El envejecimiento del asfalto ocurre ante bajas temperaturas o gradientes térmicos altos, generalmente mayores a los 30 grados centígrados. Entiéndase de que la gran mayoría de los pavimentos flexibles están hechos, pues, ¿en qué cosa? En carreteras, a diferentes altitudes. Eso condiciona mucho. ¿Por qué? Por el hecho de que estas están expuestas a qué cosa? A la intemperie, al medio ambiente y a los efectos que pueden producir las altas y las bajas temperaturas. Las condiciones climáticas y los factores de los fenómenos climatológicos, heladas, granizos, temporales de lluvia, vientos, todo eso es pues algo que va a generar definitivamente en cierta medida algún tipo de problema en los pavimentos. A ello, justamente se suma el tráfico vehicular, entonces el pavimento pues entra en un estado en el cual es pues vulnerable al daño y va a producirse, sino de que el pavimento aparece
con cierto daño, ciertas fisuras. Obviamente que en un periodo de vida útil también llega a un punto de fatiga, el cual el material mismo empieza a perder sus propiedades mecánicas y lo que no hace es llegar a un buen comportamiento mecánico. El otro aspecto sobre las características de las fisuras es una fisura de bloque. Los bloques deben tener lados promedios de 0,30 metros. Estas fisuras son presentes con recurrencia en zonas o áreas no cargadas por la contracción del hormigón asfáltico debido a las variaciones de temperatura durante el día. Cuando ustedes van a entrar a la etapa ya no del diseño, ya concluyeron el diseño de la estructura del pavimento, ahora vamos a entrar al diseño del material que le voy a yo a poner a disposición de la base, subbase y la carpeta de rodadura. Entonces, así como ustedes hacen un diseño de mezclas de concreto, se debe hacer un diseño en las proporciones del PEN. ¿Para qué? Para el asfalto. ¿Cuánto es el porcentaje y la cantidad? Sometido a un esfuerzo también de compresión sobre métodos de prueba Marshall. Entonces me va a dar pues cuántos kilogramos por centímetro cuadrado resiste un pavimento con un determinado diseño de asfalto en proporciones adecuadas, por decirlo así. Finalmente, las fisuras de piel de cocodrilo ya son mucho más críticas, por decirlo así. Lo llaman de esa forma porque tiene esa característica. Y esta corresponde a una serie de fisuras interconectadas con patrones irregulares, generalmente localizadas en zonas sujetas a repeticiones de carga. Cuando hablamos de este tipo, es que justamente pasa por un proceso de degradación expuestas a una carga, lo que hace es que éstas se empiecen a distribuir en fisuras similares pues a la piel de un cocodrilo, ¿no? Ahí como grietas así ya rajaduras, y que la frecuencia posterior a ello es pues justamente el famoso bacheo y el desprendimiento de la capa de rodadura. Las causas más frecuentes de esta es la fatiga de la estructura o de la carpeta asfáltica. El material llega a un punto de fatiga en el cual se va a traducir finalmente en la pérdida, ¿no? Otro, otro aspecto que hemos considerado inicialmente es la deformación. O sea, estamos jóvenes, estamos clasificando las fallas. Hemos visto aquí regreso, fisuras, lo que nos dice el manual de inspección visual para pavimentos flexibles. Fisuras, deformaciones, pérdidas de capas estructurales y daños superficiales. Las fisuras caracterizadas de esta forma, como lo hemos visto, las deformaciones producen los famosos ahuellamientos. Se caracteriza por encontrarse acompañado de una elevación de las áreas adyacentes de la zona deprimida, por deficiencia en el diseño manifestándose cuando la vía es sometida a cargas de tránsito muy elevadas. O sea, aquí los camiones pesados, cuando no hay un buen diseño desarrollado, lo que va a producir básicamente son los ahuellamientos, como su nombre lo dice, deja las huellas marcadas en el pavimento que se pronuncian cada vez que están permanentemente sometidos a las cargas. Ese ya es un defecto ya del diseño que existe dentro de el diseño que se le ha considerado al asfalto para la carpeta de rodadura. El descascaramiento. Esta situación concierne al desprendimiento de la parte de la capa asfáltica superficial sin llegar a afectar las demás capas asfálticas inferiores. Espesor e insuficiencia de la capa de rodadura asfáltica. Y lo que produce ya es pues la pérdida de la carpeta de rodadura. Y un problema muy frecuente cuando no hay un tipo de intervención de reparación es el bache, que es el desprendimiento total de la carpeta asfáltica que deja expuesta los demás materiales granulares, lo que conlleva a la amplia
acción del área afectada. ¿Qué quiere decir? Que compromete ya la estructura, en este caso, de la base y en extremo inclusive hasta de la subbase. Ya es una condición de una falla muy crítica, señores. Si nosotros esperamos que llegue a ese punto, a veces es bien difícil, señores, hacer un mantenimiento y una reparación a ese punto. ¿Cuál es el problema? Es una deficiencia de espesores de las capas estructurales. Entonces, las evaluaciones o la evaluación estructural de pavimentos flexibles pueden llegarse a desarrollar desde la subrasante, que es el suelo estabilizado, la subbase granular, la base granular y finalmente la carpeta asfáltica. Entonces, esto ustedes tienen que tenerlo presente. Si yo pregunto, háganme la distribución o de, colóquenme la estructura de un pavimento flexible. Entiéndase. Desde establecer un terreno estabilizado que equivale a la capa subrasante, el diseño que ustedes calculan, que es la subbase y la base, y finalmente la carpeta asfáltica. A ver, señores, ¿cómo se calcula el espesor de la capa subrasante? A ver, ustedes están haciendo pavimentos, señores. A ver. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, recién Sí. estamos entrando al tema de cálculos. Ya. ¿Qué? A ver, entonces, en un diseño de pavimento flexible, ¿qué es lo que van a calcular? Ya, inicialmente, lo que están haciendo ahorita. Recién vamos a entrar a ESAL, calcular el ESAL. ESAL de diseño, ingeniero. O sea, recién están en el factor de eje equivalente. Sí, ingeniero, es correcto. Ingeniero. Ya. Entonces, fíjese acá en la figura. Vamos a la figura. Aquí. Ya. Como ustedes observan, aquí es una sección que tiene una parte para cortar y una parte para rellenar, ¿no? ¿Se ubican ahí o no se ubican? A ver, lo que quiero es que se ubiquen aquí, en esta figura que estoy mostrando. La parte, a ver, acá lo voy a trazar. Esta parte que estoy trazando con rojo, ¿a qué equivale? A ver, primero eso dígame, ¿a qué equivale eso? El A ver, corte, ingeniero. O si ya, no, corte transversal. exactamente, pero el corte transversal ¿de quién? Del corte, ingeniero. Pero ¿en función a qué? ¿De cuál de los perfiles? Del perfil longitudinal del terreno, señores. ¿Ya? Del terreno. Ya, ¿se acuerdan cuando hicimos diseño geométrico de carreteras? Lo primero que hemos calculado, ¿qué cosa es? El perfil longitudinal del terreno, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ingeniero. Ya. Y posteriormente lo que le hemos hecho es determinar las secciones transversales en función a qué cosa? Al perfil longitudinal del terreno. Acá donde estoy marcando es el medio y de aquí me ha salido el perfil longitudinal, ¿no? Me ha salido así un perfil longitudinal. Y de ahí me ha salido, no sé cómo será el terreno, así sucesivamente. Entonces, posteriormente a ello hemos trazado una subrasante acá, recto lo hemos hecho. Entonces, la cota que hemos trazado nosotros fue esta de aquí. Entonces, esta parte de aquí es lo que hemos calculado movimiento de tierras acá, esta partecita, esa que estoy yo colocando ahí. Todita esa es, y más incluyendo esta de acá. ¿Por qué?
¿Por qué he hecho un movimiento de tierras ahí? Porque yo necesitaba, ¿qué cosa? Estabilizar el terreno hasta este punto. ¿En función a qué? En función a mis cotas de nivelación. Yo he calculado acá una cota terreno y aquí he calculado, ¿qué cosa? Una cota subrasante. Entonces, yo he calculado una altura de relleno. ¿Para qué? Para justamente estabilizar este suelo. ¿Por qué? Porque cuando hice mi prueba de mecánica de suelos, me dijeron que este terreno, ¿no es cierto?, se tenía que estabilizar porque no tenía la característica mecánica para soportar la estructura de este pavimento. Entonces, ahora ustedes están entrando a diseñar esto de acá. Esto. Desde este punto hasta acá. Lo que van a diseñar es una subbase, una base y un espesor de carpeta de rodadura para un pavimento flexible, ¿no? ¿Se tiene la idea o no se tiene la idea? A ver. Ingeniero, lo que le entendí es que vamos a calcular la estructura en sí del pavimento, ¿no? No la superestructura. Exactamente. Para eso ustedes ahorita están calculando un ESAL de diseño, que es el factor más fundamental para el diseño. ¿Ya? Entonces, una vez que se calcula este espesor, ahora me interesa cuánto va a ser este espesor. ¿Qué método están usando? ¿Método AASHTO? Para calcular. Ah, todavía no están entrando, me han dicho, ¿no? Ya, bueno. Entonces, una vez que se tiene esto, la opción para estabilizar un suelo de la zorra rasante, hay muchos, como les digo. Hay métodos químicos, hay métodos, por decirlo así, físicos, e inclusive hay métodos mecánicos. La opción del rellenado o ese rellenado, a veces con el mismo material propio o material de préstamo, es dependiendo a la característica del suelo. Cuánto será su capacidad de soporte relativo. Y dependiendo a esto, yo me quedo de repente con el material o caballeros, tengo que eliminar y reemplazar con otro, ¿no? Entonces son opciones que se dan. Por eso es que justamente en esta parte del movimiento de tierras se hace bastante movimiento y volúmenes de tierra. Y en costos unitarios, el mayor presupuesto se va ahí, pues, ¿no? Porque necesita bastante maquinaria, bastante material de préstamo y todo ello. Entonces, eso es lo que genera, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación funcional de un pavimento flexible, entramos pues a la evaluación funcional de los pavimentos flexibles, donde se evalúan las propiedades deseables y los principales problemas que presentan. En un diseño, por decirlo así, las propiedades deseables que uno espera de un pavimento flexible finalmente hecho es la resistencia al desplazamiento de estas. O sea, tienen que tener cierta estabilidad, porque si no, eso se llama pues estabilización del terraplén. ¿Por qué terraplén? Porque la estructura es un terraplén que usted va a colocar y tiene que estar estabilizado, es una capa, ¿no? Que no vaya esto, que se vayan a desplazarse y el pavimento, pues, ese sería el peor riesgo que pueda existir. La fatiga, la fatiga propiamente dicho del asfalto, de la capa de asfalto. La deformación plástica, relacionada también a la capa de rodadura de asfalto. Lo impermeable que puede ser, lo durable y el grado adecuado de flexibilidad. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, este es un material flexible, puesto que el asfalto, compuesto de material bituminoso brea, en combinación a los agregados, tiene mayor facilidad de deformación en comparación al concreto, puesto que el concreto tiene limitada elasticidad. Entonces, su flexibilidad y su comportamiento se traduce pues en función a ello. Sus principales problemas, resistencia a la fatiga y deformaciones permanentes por inadecuada dosificación del ligante agregado. El ligante y el agregado van de la mano, señores. Ustedes
¿cómo lo interpretan? La liga, como su nombre lo dice, es el que pega. El agregado es el que le da soporte. En combinación a estas, existe el agregado y el ligante que amarran, que van a darle, como quien dice, uno cumpliendo una función de pegado y el otro el que va a resistir. La liga, como lo dice, es el material que pega, por eso se llama ligante. Va a ligar entre agregados y el que va a pegar es justamente el ligante. Ahora, generalmente los materiales ligantes son totalmente finos, ¿ya? Porque tienen esa característica. El método y temperatura de colocación, por decirlo así, eso dependiendo qué tipo de diseño de asfalto va a hacerlo, en frío, en caliente, que son los más clásicos, entonces puede usted tomar una opción. Bueno, el mezclado en, vamos a decir, eso ya pues está directamente al diseño en una planta de asfalto. La compactación de la mezcla asfáltica es también un proceso. Ya va radicando desde el uso de todo un equipo mecánico para su aplicación. Las patologías en condiciones de variación climática, de fisuramiento y ahuellamientos pueden producirse pues también, ¿no? Mucho tiene que ver las vías que están por encima de los 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué les digo? Porque entiéndase de que a mayor altitud hay mayor exposición a los rayos solares cuando están presentes estas. Y cuando están también a esta altura, la reducción o la disminución de la temperatura por debajo de los 0 grados centígrados es un efecto también que es muy perjudicial. Entonces, la fisuración por fatiga se asocia a las temperaturas medias del pavimento entre 10 a 30 grados centígrados y es producto de las acciones sucesivas de las cargas de ciclos térmicos. Ahí ya se estudia lo que se llama el índice del gradiente de temperatura. Por otra parte, la fisuración térmica se produce solo en ciclos de enfriamiento, alcanzando los 0 grados centígrados o debajo de ellos. Aquí podemos observar fisuras en bajas temperaturas, ¿no? Esta es una manifestación, más o menos por efectos de dilatación, no sé, o los cuerpos tienden a expandirse y contraerse. No es muy frecuente como el acero, ¿no? Porque el acero sí tiende a dilatarse y contraerse, pero también puede producir ese efecto, ¿no? Y esto sometido a temperaturas. El otro caso son los famosos ahuellamientos. Esto generalmente cuando hay vehículos pesados y están expuestos pues, a elevadas temperaturas. Y el diseño en cierto modo tiene una cierta variación, los pavimentos empiezan a deformarse, dándole marcas en el pavimento, como surcos ahí, dejándoles la huella del neumático, donde es conocido como el famoso ahuellamiento. Y esto pues deforma una vía, ¿no? O que es peligroso, por decirlo así. Y esto pues en carreteras y en lugares donde existe bastante precipitaciones, o producen heladas. Entonces los pavimentos, en este caso, que produce una serie de surcos con marcas en el pavimento del neumático, se forman y retienen agua pues, cuando llueve. Y se produce la acumulación de hielo por enfriamiento posteriormente, ¿no? A todo esto, entonces, tenemos que hacer una evaluación. Estamos hablando de evaluación, señores. Tengo que ver la condición en la que se encuentra el pavimento. La guía a esto establece que la serviciabilidad es la habilidad específica de una sección de pavimento para servir al tráfico. Eso es lo que nos dice y eso es lógico.
Se deben distinguir la serviciabilidad inicial y final, la inicial en función al diseño del pavimento y la calidad de la construcción, y la final está relacionada a la falla funcional del pavimento. O sea, es condicionado. Es decir, la serviciabilidad se define como la capacidad del pavimento para brindar un uso confortable, seguro a los usuarios. ¿Cómo lo vamos a medir? El índice de serviciabilidad del pavimento, ¿no es cierto? Aquí el índice de serviciabilidad del pavimento tiene una escala de valoración, porque hay que calcular estos valores, pero nos da los rangos para definir la condición en la que se encuentra el pavimento. Los valores están pues desde 0 hasta 5 en rangos de un valor de 1, donde da condiciones desde muy pobres hasta muy buenas. Y aquí está el valor de el famoso índice de serviciabilidad de un pavimento. El índice de servicio inicial, según los estudios realizados por el Instituto de Asfalto, ASHTO, un pavimento nuevo alcanza un valor promedio de 4.2, por decirlo así. Para carreteras de mayor tráfico se obtiene un valor de aproximadamente mayor o igual a 2.5. Y para carreteras de menor tráfico se obtiene un valor igual a 2. Cuando ya se tiene pérdidas del índice de serviciabilidad del pavimento, presenta una pérdida gradual de la calidad del servicio de la carretera originada por el deterioro del pavimento. Entonces, aquí ASHTO da el diseño mecanicista de pavimentos de hormigón, método ASHTO, donde el mejor índice de serviciabilidad inicial, mayor será su vida útil. Y acá tenemos más o menos cuál es la característica que se va a tener en el ábaco que da, pues, ASHTO, ¿no? Si está en función a un tráfico, pues señores, lo primero que se tiene que calcular es lo que ustedes están haciendo, el tránsito promedio diario anual. Al momento de realizar el diseño de la estructura de un pavimento, se debe tomar en cuenta el tipo de vehículo que circulará por esta infraestructura y cómo ésta transmitirá los esfuerzos dinámicos al terreno. En esta tabla, que es la que está dentro del manual de diseño geométrico de carretera, las EGEs y el manual de mantenimiento, da pues las medidas y los pesos para los distintos tipos de vehículos. Y acá está inclusive el C2, que es la característica del vehículo de diseño y sus pesos. Entonces, sobre esta característica y el método definido en las EGEs o en la DG, se hace una clasificación funcional de las vías en función al tránsito promedio diario anual, donde se describe desde autopistas, autovía o carretera multicarril o carretera de 2 carriles, con clasificación funcional sobre estas, que pueden estar establecidas en el tipo de vehículo, donde el tráfico promedio diario anual al año de horizonte varía entre estos rangos, entre el límite inferior hasta el superior, con una tendencia de crecimiento, que es lo que me sirve finalmente para calcular, ¿no? Este aspecto de los espectros de radiación sobre lo que está expuesto un pavimento, que es la radiación solar y encuentra ciertas temperaturas, es otro aspecto pues, que condiciona el uso de un pavimento. Las técnicas de medición termográfica es un método que trabaja sobre un espectro electromagnético tomado desde una cámara termográfica que emite radiaciones de emisividad y me da como respuesta en más o menos el sistema electrónico de monitoreo asistido por sistemas de adquisición de datos SAT. Es un dispositivo, vamos a decirlo, que tiene, vamos a decir, una técnica sobre un sensor en un software en el cual trabaja sobre imágenes. ¿Y qué es lo que evalúa? Justamente la temperatura.
y con la temperatura nos da más o menos una imagen codificada por colores donde reconoce el daño producido. Entonces, estas medidas desde las etapas iniciales equivalentes a 1 hasta la etapa 4, que pueden traducirse sobre una tabla Excel, es todo un procedimiento, por decirlo así. Entonces, esa evaluación de patologías mediante cámaras termográficas hacen pues la captura de la imagen mediante la cámara térmica, ¿no? Que en este caso es un equipo, en cada una de las patologías que son señaladas. Por ejemplo, aquí tenemos este equipo y cómo identifica, fíjese, la imagen tomada con sus coordenadas transportadas justamente a este sensor de temperatura que me da como idea justamente la falla identificada sobre la imagen y lo distribuye de esta manera. ¿Qué es el informe de imagen térmica? Y me va a dar pues la idea del daño, ¿no? Que produce de esta manera. Eso lo sectoriza y lo puede dar como un diagnóstico. Esta energía en función de la irradiancia, por decirlo así, finalmente me va a dar una distribución en un perfil. Y justamente los puntos, lo que va a dar pues es la discontinuidad de la serviciabilidad. ¿Qué está diciendo? Que en ese sentido se está produciendo una serie de desgaste o fallas que distorsiona por donde debería estar justamente el perfil del pavimento. Y aquí me da la energía en función a las irradiancias de distintas fechas tomadas ahí, para finalmente sacar un promedio, ¿no? Y dependiendo al tráfico promedio diario anual en la zona de estudio. Entonces, ¿qué hace usted posteriormente? Determinar, pues, justamente para el diseño, un aforo vehicular en aproximadamente 10 días, donde va a sacar el porcentaje, ¿no? Justamente del tráfico que se va a producirse. Ahí es un método en el cual tiene que usted ir a campo y empezar a hacer el conteo por día. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. ¿Cuántos vehículos livianos han pasado por el punto de aforo? ¿Cuántos buses? ¿Cuántos camiones? ¿Cuántas motocicletas, por decirlo así? Usted clasifica dependiendo a la cantidad de vehículos motorizados y no, o motorizados en este caso, no motorizados, solo motorizados y las características que tiene. ¿Y qué es lo que calcula? La proyección de tráfico hacia el futuro. Hay métodos como son el método aritmético o el método geométrico. La fórmula expresada del tránsito promedio diario anual, ¿no? Específico está en función al tránsito diario anual por 1 más. En este caso, estamos trabajando ¿en cuántos días? Acá lo trabaja en 7 días, en 10 días, dependiendo. Para un periodo de 15 años, por decirlo así. Entonces me da la estimación del cálculo de tránsito diario anual, ¿no es cierto? Para un tránsito diario anual, vamos a decir, de vehículos por año o de un año por 365 días. Finalmente, me dice que son 50 a 47 vehículos por día o 50 vehículos que circulan en un día. El método geométrico tiene similares características con un valor exponencial, que es más o menos algo similar, ¿no? Entonces, yo me traduzco en el cálculo del ESAL de diseño bajo justamente los procedimientos de los factores de carga equivalente para determinar todo este procedimiento, donde el ESAL en el carril de diseño para el periodo de diseño de 15 años es aproximadamente 113.280.74 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Un factor, pues, que está condicionado bajo el cálculo estimado. Esas consideraciones a mí me van a dar la idea finalmente para poder evaluar un pavimento, si es funcional o no. Lo primero que se tiene que hacer es determinar el tipo de daño. Pueden ser baches,
pueden ser fallas longitudinales, fallas transversales, fallas de bloque, hundimientos, pieles de cocodrilo, descascaramientos o una combinación. Y ahí cuando hablamos de la frecuencia, cuántas veces se repiten y el área que tienen finalmente debido al número de repeticiones para estimar en la operación matemática con funciones logarítmicas para poder determinar el índice de serviciabilidad de un pavimento. Esto a nivel, vamos a decir, superficial, como una observación visual. Posteriormente a ello, si la cosa es mucho más grave, entramos en una evaluación estructural del pavimento por métodos ya destructivos, señores. Ya tiene que intervenir ya el pavimento. Ya la cosa se complica, por decirlo así. Intervención sobre puntos ya más específicos, desde evaluar la carpeta de rodadura, la base y la subbase. ¿Qué evaluamos? Las características del material granular base. Esto es lo que van a hacer ustedes ahora, señores, en el diseño. Una vez que calculen los espesores, van a buscar mediante un estudio de canteras, ¿no? Van a hacer el estudio de canteras. Lo primero que van a hacer es una combinación de mezclas de suelos. Cuando yo voy a calcular el espesor de la subbase y de la base, ya sé cuánto va a ser, digamos, 15 centímetros, vamos a decir. Me ha salido más o menos ese espesor, o 20 de repente. ¿Qué material voy a colocar? A ver, ¿cómo voy a determinar el material que yo le voy a colocar? A ver, ¿quién me dice eso? Nuevamente lo digo. Con todo el procedimiento del cálculo del espesor de la base o subbase, me va a salir entre 15 a 20. ¿Qué material le voy a colocar en esa? En esa subbase y en esa base. Ya hablemos de la subbase, ya está. ¿Qué material le voy a colocar? ¿O cómo hago eso? Voy a traer y voy a estudiar una cantera de río, y voy a traer hormigón, lo voy a poner, lo voy a extender. Así es, señores. Ingeniero, me parece que en este caso tendríamos que combinar, ¿no? Varios suelos que cumplan con los requisitos que estamos requiriendo, ¿no? Para la subbase en este caso. Señores, lo que se va a hacer una vez que se tenga, está bien lo que manifiesta su compañero. Una vez que se Ingeniero. tenga, sí, adelante. Bueno, en realidad se tendría que extraer muestra de dos canteras, ¿no? Puede ser, digamos, si es que a la muestra le falta grava, se podría combinar con grava, hacer la granulometría tanto del material base como de la grava y hacer una combinación por método de áreas o podría ser también por combinación por pesos. Correcto. Entonces, ¿a qué vamos a ir, señores? Que una vez que yo ya tengo diseñada la estructura de los pavimentos, o sea, los espesores, lo que voy ahora a hacer es el famoso estudio de canteras, señores. Voy a ver en la zona cuáles son las canteras que yo puedo utilizar. Entonces, lo que voy a evaluar, ¿qué cosas son? Sus propiedades mecánicas. Entonces, voy a traer una cantidad de muestras, lo voy a llevar al laboratorio, voy a probar sus características. Primeramente, lo que voy a evaluar es, ¿qué cosa? La resistencia a la abrasión de los materiales. Hay una prueba muy conocida que se llama el ensayo de abrasión Los Ángeles, que trabaja tanto para materiales granulares
y para rocas. Voy a someterlo justamente a una prueba de resistencia por abrasión. Entonces, hecha más pruebas, voy a decir que ese material sí me sirve. Entonces, tengo que seguir haciendo estudios y voy a llegar a la característica de esos materiales como lo manifiesta, determinar una granulometría en el cual me pueda servir, si yo tengo 2 o 3 canteras, buscar una combinación de una mezcla de suelos de 2 e inclusive hasta de 3 suelos, que tiene que entrar entre los márgenes máximos y mínimos de una granulometría. ¿Qué es lo que va usted a hacer como diseño? Entonces, al final, Ingeniero, disculpe, está entrecortando. Ingenieros, Proctor modificar. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Ingeniero, se disculpe, escucha estaba entrecortado. entrecortándose. Ya. Entonces, lo que van a hacer justamente ahí es buscar una combinación de una mezcla de 2 e inclusive hasta de 3 suelos. Eso es lo que me interesa a mí. Y eso es lo que voy a traducir finalmente, ¿no? Las características del material granular de subrasante para llevar justamente a una situación que me va a necesitar calcular es pues hacer el ensayo de Proctor, en este caso el Proctor modificado, que me va a permitir determinar para un nivel de compactación óptimo la máxima densidad seca y el contenido óptimo de agua. ¿Para qué? Para llegar a la compactación. Determinando densidades para finalmente determinar los CBRs, aún no lo sabemos, a qué porcentaje según la norma establecida, ¿no? Entonces, hasta ese punto, pues tenemos claro del hecho de que se tiene que trabajar sobre eh, combinaciones de suelos que me ayuden finalmente a lograr la compactación adecuada, medidas por un ensayo de densidad de campo. Bueno, este es un punto ya de las mezclas asfálticas, diseños propiamente dichos para poder hacer el diseño de la mezcla asfáltica en caliente, ¿no? Que trabaja sobre un procedimiento, vamos a decirlo, para el diseño del asfalto, donde la mezcla asfáltica en caliente justamente se basa por los métodos definidos en AASHTO. Y el valor muy fundamental es pues la estimación de un tránsito promedio diario anual, que es el parámetro para el diseño, que se toman en cuenta debiéndose a que existen varias que rebasan la barrera de los 80,000 vehículos diarios, vamos a decirlo, ¿no? Donde el parque automotor ha crecido consistentemente a una tasa promedio simple durante los últimos años o los 14 años últimos en un orden de 6% anual, entendiéndose que la tendencia del parque automotor siempre va a ser la tendencia de un crecimiento. Cada año ese crecimiento va incrementando, no es estable. Cada vez el usuario adquiere vehículos. Bueno, esta es una vista en el cual se tiene lo que se tiene en cantera y la selección y el tratamiento de los materiales que son propiamente dichos para poder hacer el diseño asfáltico, ¿no? Este es un procedimiento que tiene justamente sobre una distribución granulométrica de límites de tamices, pasante de 3/4 retenido en las de media pulgada. La caracterización de los agregados pues tiene que estar de acuerdo a lo que establece la norma, da las especificaciones claras para su diseño. Y bueno, acá tenemos la caracterización de los agregados, todo un proceso de laboratorio justamente para llegar a un punto de valor aceptable según lo que establece nuestra normatividad, en los cuales necesariamente se deben realizar
ensayos de resistencia a la abrasión del árido grueso o de los agregados, ensayos de peladura, absorción y gravedad específica del agregado fino, absorción y gravedad específica del agregado grueso. Todos estos llegan y son verificados. Si están dentro de los rangos aceptables, pues pueden funcionar. El ensayo de abrasión Los Ángeles, ustedes ya lo debieron haber hecho. No solamente es materia de este curso, ¿ya? En estudio de mecánica de suelos, cuando se estudia suelos, se analiza pues la resistencia a la abrasión, al desgaste. Entonces, la máquina Los Ángeles es lo que verifica, señores. Bueno, aquí las características del asfalto AC20, ¿no? Que es una codificación de un diseño especificado, que tiene características ya definidas sobre una combinación y las pruebas de calidad elaboradas sobre biquetas según la ACTM, la Sociedad Americana de Resistencia de Materiales, que da pues las características mecánicas para un asfalto que soporta pues cargas. La caracterización de material bituminoso, bueno, estamos hablando ya de lo que es propiamente dicho el asfalto, y requiere de una serie de pruebas. Ensayos de penetración, de punto de reblandamiento, índice de penetración, ductilidad, punto de inflamación, son aspectos que deben ser verificados. Estamos hablando de la combinación de valores para asfalto con índices de penetración entre 60 a 70 aproximadamente, ¿no? Hecho esa verificación, pues tenemos una cierta garantía donde vamos a someter a las pruebas de los moldes de asfalto sometidos a los ensayos Marshall, que es la compresión que se tiene en ese caso. El diseño de la mezcla asfáltica da una estabilización granulométrica y acá ustedes pueden observar, hay un rango máximo y mínimo. Si la curva granulométrica se encuentra dentro de esos rangos, pues es aceptable. Si supera esos rangos, no hay una buena distribución granulométrica y hay que recalcular, señores. Y esto es lo que nos da la elaboración de las briquetas ACTMD 6926 en su código de la norma, donde da diseños de briqueta de 1.200 gramos con porcentajes de asfalto que van desde los 5% hasta el 7% con variaciones que pueden oscilar entre 0.5%. Diseño realizado para tráficos ligeros de número de golpes de 50 golpes por lado. Y aquí está lo que se hace, ¿no? Aquí lo da comprimido, como se va a hacer en el terreno mismo, ¿no? Con una compactación en tipo rodillo tándem y son sometidos a pruebas de compresión, por decirlo así. Y nos da pues resistencias. Aquí, estos son hechos pues de asfalto, como ven acá. Ensayos de estabilidad y fluencia Marshall. Acá está, ¿ve? Gravedad específica. Gravedad específica máxima teórica. Entonces son los diseños que se trabajan para hacer en laboratorio. El diseño de la mezcla asfáltica está condicionado a la estabilidad bajo la ecuación de regresión, la densidad de igual manera, el flujo y la variación asfáltica por el asfalto que se va a dar. Y el diseño de la mezcla asfáltica nos da por análisis, por decirlo así, por puntos de regresión. Las propiedades mecánicas para 6.7% de asfalto, que es un ejemplo muy común, verificado justamente a partir de su comprobación. Entonces, ya este es un tema más avanzado, por decirlo así, no vamos a entrar mucho porque acá ya requerimos totalmente laboratorio, ¿no? Y es adquirir estos valores o estos parámetros de diseño, pues ya es un tema más entrar a laboratorios, hacer las combinaciones, medir los porcentajes del PEN, ¿no es cierto? Cuánto le vamos a dar en proporciones y que nos dan ideas mucho más avanzadas. Pero hay que tener conocimiento sobre esto, porque muchas de las fallas en los pavimentos están en función a que no se hizo una buena dosificación. Exceso de asfalto, bajos porcentajes de los agregados, que pueden condicionar la durabilidad de un pavimento flexible, señores. ¿Ya? Bueno, jóvenes, preguntas, señores, hasta este punto.
Ingeniero, buenas noches. Sí, disculpe. Sí. Tengo una consulta. Ya que nos Ujú. mencionó sobre las fallas en pavimentos, ¿cómo se podría dar solución a un pavimento asfáltico que ha sido afectado por fenómenos de capilaridad, el cual ya ha dañado, ¿no?, la carpeta asfáltica en este caso, y por el cual No, de repente se produce el desprendimiento de esta misma, ¿no? no, pues el fenómeno de capilaridad es, pues, como te digo, un problema que si nosotros no lo vamos a prever en el inicio, o sea, si yo tengo un fenómeno de capilaridad, en vano no lo voy a hacer, pues, la estabilización de un suelo por medios físicos o mecánicos. La mejor opción para ello es el pedraplenado. ¿Por qué? Porque si yo le hago ese pedraplenado, yo no voy a sufrir el fenómeno de que el mismo nivel freático suba a la superficie. Entonces, ahí pues ya no es tanto de que el fenómeno de capilaridad se vaya a producirse como un daño, sino que eso tiene que ser previsto en el diseño. Usted sabe cuando hace el estudio de mecánica de suelos, determina el fenómeno de capilaridad en suelos arcillosos o limo-arcillosos. Si esto se produce, generalmente eso no va a dar una garantía de que el asfalto o el pavimento asfáltico pueda tener, pues, como quien dice, su durabilidad. Entonces, ahí ya no podemos hablar, pues, de que voy a hacer una corrección, sino que ese ya sería un problema de diseño. O sea, como ingenieros no estamos trabajando sobre, o sea, algo que sabemos que ya se da con frecuencia. Hoy en día ustedes pueden observar que la mayoría de las vías, o un gran porcentaje, no voy a decir la mayoría de las vías, tienden a tener este tipo de características de suelos, que tienen bastante lo que se llama el fenómeno de la capilaridad. Entonces, la opción que se toma, aunque para mí me parece una opción muy costosa, es el pedraplenado. Y esto hace pues, que el fenómeno de capilaridad ahí se pierda, ¿no? Porque no sube por ascensión capilar hacia la superficie, ¿no? Ese enrocado que le hacen, pero es vamos a decir, una opción muy costosa, por decirlo así, ¿ya? Claro, ingeniero. Entonces hay que considerar esos criterios. Sí, sí, adelante. Claro, ingeniero, sí, pero en caso de una negligencia, de repente ya está hecho, ya está construido el pavimento. En este Ujú. caso, tendríamos que botar todo desde la Hay que subestructura. intervenir, sí, hay que intervenir buen porcentaje y lo peor de todo es que hay que llegar a la subrasante. Hay que llegar a la subrasante, porque la base y la subbase tú lo has diseñado, ¿no? Ahí no creo que haya problema. Ahí no va a existir fenómeno de capilaridad. Donde va a existir el fenómeno de capilaridad va a ser en la subrasante, en el terreno que has estabilizado. Ahí es donde va a comprometer. Y cuando compromete eso, empieza a subir y empieza a malograr, ¿qué cosa? Tu estructura. Si afecta tu estructura, señores, ahí es donde usted va a aparecer, va a ver que el pavimento se va a empezar a dañarse. Ya, y eso ya es grave, ya por decirlo así. En este caso es una situación bien crítica que se tendría que intervenir, ¿no? Y es bien complejo porque, mira, tiene que usted retirar base, su base y carpeta de herradura. Claro, ya se evidencia la falla, pero después tengo que retirar pues base y su base. Y de ahí tengo que intervenir lo que se llama la subrasante. Y es algo complejo, como les digo. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ujú. Ingeniero, una Entonces, consulta. sí. En los ensayos para la base granular o su base, ahí especifica una de las diapositivas una norma, FD, no sé qué, no he visto muy bien, pero no se debería referir, digamos, a la normativa, ¿dónde está? A la normativa peruana. En la normativa peruana especifica cuando tiene ciertos vacíos, hace referencia, porque seamos pues francos, nosotros tenemos normas muy conservadoras que en muchos de los casos son copias de las normas internacionales. Tal es el caso ACI para el concreto, ASHTO, ¿no? Para lo que se llama diseño de pavimentos y todo ello. Es por eso que hacemos referencia bastante a lo que es ASHTO. Y justamente ahí nos da
simplemente valores muy similares, sino que con coeficientes de reducción que lo hacen a nuestras normas mucho más conservadores. Es que quiere decir, ¿no? Yo no me aseguro a un 100%, me aseguro a un 90%, por decirlo así. No me voy a asegurar, lo hago mucho más conservador. Entonces, ahí es pues donde trabaja, ¿no? Entonces, yo aquí pongo opciones justamente para normas que son recomendadas, pero que donde nos dan las mayores referencias para aplicación son las que están establecidas para pavimentos en las famosas ejes, que serían lo más frecuente con las que tendríamos que utilizar, ¿ya? Bueno, creo que Ya, está sí, más sí, adelante. sí. Ujú. Sí, lo que pasa es que justamente en la diapositiva hacía referencia a lo que es el ensayo Abrasión Los Ángeles, Ujú. pero no estaríamos considerando lo que es, digamos, los límites de consistencia, equivalente a arena, ¿no? Durabilidad al sulfato de magnesio, ¿no? Que también yo creo que son ensayos que en la normativa peruana sí te indica y que de todas maneras es de suma importancia, ¿no? No, acá yo solamente estoy citando uno de los ensayos que es muy importante en su etapa inicial dentro de la exploración del uso de canteras. Una vez que se tiene el ensayo que va a primar, entonces se empieza a hacer todos los ensayos que son pues dentro de ellos el análisis granulométrico, los límites de Attenberg, ¿no? Los cuales me van a darme y todo lo que complementa y lo que está pues escrito, ¿no? Para el uso de los materiales que voy a yo necesitar para lo que es una subbase y una base para diseñar una mezcla de 2 o 3 suelos. Entonces, acá solamente he hecho la referencia para hacer una exploración de la cantera que se va a poner en uso. Ahora lo demás está establecido pues definitivamente, ¿no? En las normas técnicas relacionadas para el diseño de pavimentos, que es el procedimiento que se ejecuta, ¿no? Entonces, jóvenes, revisen, siempre es fundamental. Dentro de estos, no sé si han visto el manual de mantenimiento de vías. Es grandecito, es harto, no les voy a decir, es algo de 500, 600 hojas, pero ahí está normado también, todo está regulado. A ver si lo descargamos y lo compartimos con todos ustedes, ¿ya? Listo, jóvenes. Bueno, el día de hoy vamos a quedar aquí. Creo que les estoy debiendo algunas diapositivas. Lo voy a colgar en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tenerlos presentes. ¿Ya? A ver, un ratito, les voy a llamar la lista. Ya, atentos a la lista, jóvenes. Acarapi Machaca. Acarapi Yanqui. Achata Muchica. Achata, mi chica, presente, ingeniero. Aguilar Tito. Presente, ingeniero Aguilar Tito. Almonte Cela. Presente, ingeniero Almonte Cela. Álvarez Álvarez. Presente, ingeniero. Anchapuri Villalba. Presente, ingeniero. Aracayo Cosi. Aracayo Cosi, presente, ingeniero. Ya, Arapa Quispe. Presente, ingeniero Arapa. Aracayo Cosi, presente, ingeniero.